¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, simplemente vamos a hacer este podcast, va a ser un nuevo espacio para nosotros poder compartir nuestras ultradistancias y obviamente amigos, no tan amigos, conocidos que practiquen esta modalidad. Bueno, muchachos, pues bienvenidos. Este es nuestro espacio. Es un espacio pues que hemos querido compartir, guardar para ustedes, para nosotros, para nuestros yo del futuro. Y la idea acá es pues compartir, ¿no? Tantas cosas que hacemos en la ruta, que hablamos en la ruta, traerlas acá a este espacio, traer algunos invitados que nos puedan motivar, que nos puedan hacer crecer como ciclistas, que nos puedan compartir sus logros en la ultradistancia, que es lo que nos apasiona. Y pues básicamente ese es como el objetivo de este podcast. Lo hemos iniciado hoy, este es nuestro primer capítulo. En este primer capítulo vamos a probar un poco de cosas, acá como la logística, la luz, la cámara y además también cacharreando el espacio. Cacharreando el espacio y además también pues compartir un poco de nosotros, ¿no? Ya como que Carlos, quién es Adrey, cómo llegaron un poco a estar acá hoy sentados haciendo un podcast de ultradistancia. Pues lo principal es esto, que ustedes, como lo dijo aquí Adrey, que ustedes se motiven, ser esa pequeña motivación por la cual él pasó, yo pasé, y sé que muchos de nuestros compañeros de ultrafondo o ultraciclismo, porque pues la idea también es profundizar en varios deportes de ultradistancia, pues por qué se motivaron, por qué empezaron y cuál fue su primer paso. Entonces, Adrey, pregunto yo, ¿cómo nació Adrey Ávila en este mundo del ciclismo? Todavía no en ultrafondo, sino en el ciclismo. Del ciclismo, bueno, pues yo lo recordaba hace como unos 4 días, me queda fácil, porque fue un día sin carro, ¿sí? Un día sin carro, yo estaba recién pasado acá a este apartamento y antes vivía pues en un lugar donde había pendientes y tal, y para mí era como un poco difícil el pensar que en la bicicleta podía ser como un método de transporte que fuera efectivo para mí. Entonces nada, un día estaba acá, era ya sin carro, era ya sin moto y como que no sabía cómo llegar al trabajo realmente, no había ido en bus tampoco, siempre andaba en la moto. Y dije como que no, pues tengo una bicicleta ahí, tenía una RIM 26 y yo dije pues me voy a ir en la bicicleta, a ver qué tal, cómo me va. Y me fui ese día sin carro, que fue hace como unos 5 años atrás, un febrero también, porque normalmente el día sin carro acá es un febrero. Y me fui para el trabajo, llegué allá al trabajo, yo trabajaba de 1 de la tarde a 8 de la noche. Y llegué allá y fue como que, parce, me demoré media hora. Y en la moto me hacía lo mismo. Yo dije como que bueno, pues es algo muy factible, es muy fácil llegar acá en bicicleta. Entonces como que dije, bueno, pues voy a empezar a tal vez venirme un par de días a la semana en bicicleta. Ahí básicamente como que empecé, ya iba 2 días en bicicleta, ya iba 3 días en bicicleta, ya empecé a ver que me podía mover como un poco en la ciudad con la bicicleta. Y después de eso empecé a andar ya un poco más en la bicicleta, entonces ya iba un poco a patios. Después compré una bicicleta, me compré una ¿Ese primer patio es duro? Ese primer patio subí, parce, yo tengo la foto, subí en una sudadera con los bolsillos llenos de agua, que llevaba bolsas de agua en los bolsillos. Todos pasamos por ahí. Salgo en la foto con las cosas de agua así recargado y con un cuello que me cubría todo, parce, tenía una chaqueta, bueno, tenía un montón de cosas. ¿Dominguero? Sí, dominguero. Y en tenis, obviamente estaba en tenis. Y ya iba con unos chicos que ya practicaban un poquito más en ese momento. Pero pues básicamente así fue como que ese pequeño impulso. Yo siempre monté bicicleta de pequeño, pero pues nunca me animé así como a practicarlo como en forma. Y después de eso pues nada, compré una bicicleta, ya compré una RIM 29 y ya empecé a salir un poco más, ya empecé a armar como mi equipo. Y así empecé y creo que ahí empezó la pandemia. Ya, o sea, eso fue en febrero, ese año estuve ahí como pequeños trazos, iba al trabajo, venía. Y como en diciembre de ese año compré la bicicleta, ya la RIM 29. Y ahí cayó pandemia. Y usaba la bicicleta para ir a otros lugares, iba a la universidad, hacia la Nacional, al trabajo. Y ya empecé a ir a Sopó, mi primera salida fue a Tabio, Tenjo, así, pequeñitas. Pero eso sí, llegaba vuelto a nada, güey. Paraba 5 veces, llegaba con la cola vuelta a nada, llamaba a Carla y yo, no, estoy acá comiéndome
una ensalada de frutas porque estoy vuelto nada. Y así fue como empecé a hacer ciclismo. No de ultradistancia, pero sí ciclismo. Ese fue como mi inicio. Pero bueno, ¿cómo fue el suyo? ¿Cuándo inició? ¿Dónde empezó? Uy, yo inicié hace aproximadamente, creo que 6, 7 años también. Más o menos 2019. Sí, 6 años, más o menos. Yo inicié, me compré una cicla, yo me acuerdo tanto. Esa era una RIM 27.5 en acero, una azulita, los cambios eran tipo moto. Uy, sí. Entonces, claro, uno cogía un puente, para abajo esos piñones y pues uno no sabe marcas, uno no sabe absolutamente nada, sino hacerle. Entonces yo trabajaba ahí en la 13 con Cali y me iba desde aquí, desde Usme, me iba allá. En bus me gastaba 1 hora, más o menos. Y la madrugada, porque pues siempre me tocó madrugar. Y en bicicleta me empecé a demorar media hora, 40 minutos. Entonces yo dije, me gusta el hecho de irme en cicla. Sufría mucho los días que llovía, pues entonces me compré un plástico de esos para moto, pero llegaba mal lavado por el sudor. O sea, llegaba, casi no suba. Y yo que casi no subo. Entonces llegaba lavadísimo, pero igual. Desde ese momento ya dije como que es una buena posibilidad. Igual el deporte siempre me gustó, entonces pues no ha sido como ese... Ay, qué pereza, como esa excusa que uno siempre saca cuando pues no le gusta algo. Entonces desde ese momento como que empecé ya a montar cicla. Ya era los domingos, mis primeras rutas digamos largas era desde aquí, desde Usme hasta la ciclorruta, cogiendo toda la ciclovía hasta La Esperanza. Eso me marcaba 15 kilómetros y ahí vuelta eran 30. Yo cometía el error, no sabía nutrición, no sabía absolutamente nada, entonces salía y era a dar pedal. Y llegaba ahí al puente de Esperanza, estiraba, en ese entonces estiraba, cosa que ya casi no hace uno ahorita, y me devolvía. Hay un repechito aquí llegando a Usme y me daba la chirosa. Y siempre porque cementerio. No comía nada, yo no comía, sino antes de salir, un batido que veía en internet y agua, eso era con todo lo que arrancaba. Entonces esa fue como mi primeras rutas, ya después iba hasta donde terminaba la ciclovía, que era hasta la 160 con Boyacá. Entonces ya me marcaba 30 y 30, eran 60 kilómetros. Obviamente salía por ahí a las 6 de la mañana, apenas iniciaba la ciclovía, y llegaba acá por ahí a las 3 de la tarde. O sea, haciendo una ciclovía me llegaba, pero desbaratado. Ese era su fondo. Ese era mi fondo de fin de semana. Y ya después empecé mi primer patios. Creo que no he encontrado a alguien con un antipatios más malo que el mío, que fue hora 25 minutos. Me tumbó como 6 veces. Mis tíos han sido ciclistas toda la vida, entonces yo por ir al ritmo de ellos supuestamente podía, tome. Pero entonces eso fue como mis primeros pasitos en esto del ciclismo, que realmente es un deporte que a muchos nos gusta, a muchos nos inspira y nos motiva. Bueno, ahora yo le pregunto, ¿cómo nació el ultraciclismo en usted? ¿Cómo nació esa necesidad de sumar kilómetros? Esa necesidad de sumar desnivel y como ese desocupe le llamo yo, porque para hacer ultradistancia tiene que uno tener bastante tiempo realmente. ¿Cuándo fue y cuándo fue su primer fondo o ultrafondo, como nosotros lo llamamos? Pues, parce, después de que yo empecé a andar en la bici, yo tuve como un momento de crisis bien fuerte, como cuando compré la bicicleta, la RIM 29, la primera bicicleta, así que yo dije, bueno, voy a comprarla porque quiero montar. Y ese evento de crisis como que me empezó bueno, vino también la pandemia y empecé a ver que la bicicleta se convertía como en un espacio en el cual yo me relajaba, podía pensar, podía escucharme a mí mismo. Y entonces el ultrafondo, sí, las largas distancias pues me empezaron a dar eso, pero en mucho más tiempo, sí. Entonces, como que al principio eso fue como un escape para mí. Sí, fue como un escape porque tenía la mente muy agobiada, tenía muchas cosas que me atormentaban un poco en ese momento. Y esas largas distancias me despejaban mucho, ¿sí? Como que me ponían a pensar en eso, pero también me empezaba a mostrar otras cosas. Entonces, la primera vez que yo empecé a salir ya así como afuera a la carretera, digámoslo así, yo decía como que, uy, parce, no, qué bacano el estar acá, el escuchar, el ver un árbol, el estar lejos de mi casa, aunque estuviera acá en el Sumapaz, ¿sí? Porque esas eran mis rutas así lejanas.
Y creo que la primera ruta así que empezó a marcar, yo tuve como hace como unos 3 años, yo creo, 3 años, 4 años, empecé a planificar ya una ruta, ¿no? Entonces ya empecé a ver que Letras era muy sonado y que era el puerto de montaña, que era el mítico. Lo Yo me más acuerdo que top. yo leí un párrafo y decía el mítico Alto de Letras más grande del mundo ubicado en Colombia. Entonces yo dije, no, parce, yo quiero hacerme Letras. Y estuve pensando y quería hacérmelo y, y ya tenía como que la condición, pero no se dio. No se dio esa etapa, ese tapón para mí. Se terminó el año y cuando inició el año, yo dije como que no, yo tengo que ir a Letras, yo. Y voy a ir a Letras desde mi casa. Entonces, Non-stop, de una. non-stop y empecé ahí Google Maps, ¿no? Que usted bota las ideas y coloca un Mira la lugar, distancia. kilómetros. Uy, parce, eso no sé, suma como, ¿cuántos son hasta allí? 260 más o menos. Como 260 desde acá. Y ya había hecho unas rutas así largas de fondazos, para mí eran rutas difíciles, pero ya así de ultra distancia, en la cual usted va solo, ya tiene que pensar qué empacar, qué llevar, cómo afrontar la noche, las luces. Esa fue como la distancia, ese fue como el momento en el que yo rompí como el ciclismo normal y pasé como a la ultra distancia. Salió de la zona de confort. Salí de ahí, entonces yo dije, bueno, pues nada, me voy a ir a Letras desde mi casa, porque no lo cumplí el año pasado, entonces lo tengo que cumplir de una manera mítica. Muchos soñamos con esa ruta. En Bogotá, Letras non-stop es una de las rutas. Y creo máximas. que esa fue una de las rutas por las que nos empezamos a hablar. Sí, Como que por ese lado. por ahí habíamos conversado algo en Facebook, pero yo me mandé esa ruta y ahí como que hablamos un poco más y yo me mandé esa ruta, yo me fui acá como a las 3 de la mañana. Y me fui, yo iba súper bien, salí de noche, pues pasé todo lo que es aquí para allá, llegué a Armero, entré a Armero. Entonces para mí estar en Armero, llegar hasta Armero en bici fue, parce, Claro, soy en la mierda de mi casa. claro. Güey. Y pues el ambiente en Armero Pesadito. es algo muy especial, ¿no? Como que, fue pucha, acá se siente una vibra compleja. Y nada, seguí hasta Mariquita y ahí empecé a escalarlo como a las 11 de la mañana. A las 11 y yo dije, bueno, Con ese sol a plena luz acá del ya día. llevo como 200 y péguele kilómetros, me faltan 80. Tengo toda la tarde para hacerlo. Y empecé desde Mariquita, andé como media hora y destrozado, güey. El sol me tocó entrarme a una tienda, echarme agua, güey, destruido, güey. Y yo, en ese momento, Frey, que es un amigo en común de nosotros, el man era el que me decía, Hágale. o sea, el que me botaba todo, güey, los datos. Usted sabe que él tiene mucha experiencia y ha viajado mucho en la bici también. Y yo me acuerdo que yo le dije, Frey, no, marica, llevo 4 kilómetros, 5 kilómetros y estoy destruido, güey. Me Y faltan hermano, 76. hágale, recargue, ¿qué tal? Y empecé, güey, allá pasito a pasito. Esa ruta la terminé como a las 10 de la noche. No sé, me chequé el movimiento como a las 17 horas, güey. Y nada, eso me cayó tormenta, güey. Se me apagaron las luces. Yo tenía unas luces, pues, normales. Yo no sabía que nada, güey. Yo llevé unas luces, eso se apagó en la mitad de la carretera. No tenía cómo recargar. Y allá que no hay nada. Llegué a Letras, parce, llegué a las 10 de la noche, lloviendo, temblando, güey. No sabía cómo salir del lugar. Pero pues nada, como uno siempre se encuentra gente y ahí me ayudaron. Pero nada, volviendo, ese fue como mi primera ruta así, que yo digo, fue una ruta de ultradistancia y creo que creo que tuve mucha suerte porque inauguré como mi carrera del ultradistancia en pues en el mítico, en el Letras, en ¿Qué el más que le todo el mundo puede sueña. pedir? Ujú. Pero esa fue, güey, esa fue. ¿Y la suya cuál fue? ¿Cuándo usted cree que se dice, bueno, pasé de ser un ciclista ya de ciudad, urbano, a decir, hice algo que pues de pronto no mucha gente puede hacer o cree que no es tan real hacer? Para mí, vea, hay algo muy chistoso. Y digo chistoso en el sentido de que, digamos, cuando yo estaba pequeño, digamos, dentro de la juventud, era que yo no viajaba. O sea, siempre mis destinos era Bogotá, Purificación Tolima, que es donde mi familia, y Máximo Ibagué. Y los viajes que hacía en el momento en que jugué fútbol, era 2 días en un punto, en un hotel, y uno no conocía nada. Entonces podíamos decir, vamos para Medellín, vamos para Bucaramanga, pero era el bus, íbamos, jugábamos y para el hotel otra vez y para Bogotá. Así era, o sea, no conocían absolutamente nada. Entonces yo no conocía
Y el ciclismo me abrió esas puertas de como, no sé, eso es como esos portones grandes que hay que hay en las casas así, mejor dicho, multimillonarios, que eso es como, siga, eso fue el ciclismo para mí. Entonces, ahí nació eso muy bonito de viajar, de conocer. Y la primera ruta de ultrafondo para mí, a Medallo, a Medellín. Uy, se botó una dura. No, pues no la hice non-stop, la hice en 2 etapas por el kilometraje, pero digo que fue la ruta de ultrafondo para mí porque esa ruta la sufrí, pero lo que no está escrito. Arranqué aquí a Bogotá como a las 8 de la mañana. La idea era irme hasta Puerto Boyacá, me fui sin luces porque yo dije, no, yo le doy a toda miércoles y llego en plena luz del día. Entonces arranqué, salí por Fontibón, Trigo, bajé normal. Ese plano, pues obviamente yo no tenía experiencia en carretera ni nada. Me fui con una maleta. Me acuerdo que me fui con una maleta, no llevaba luces como les digo, pero una mochilita. Llevaba una ropa, un jersey, una licra y unas medias. Yo estaba con una persona en ese entonces. Y bueno, ese día le di hasta Puerto Boyacá, ahí donde uno pasa como el río Magdalena, que se ve carretera y el río de lado a lado. Es un lugar muy bonito, igual también queda cerquita acá a Bogotá, por decirlo así, cerca son 140 kilómetros. Ahora sí es cerca. Y empezó a oscurecer y claro, a mí me entró ese susto porque yo nunca había pedaleado de noche. Entonces yo como que empecé a darle. Llegué a Puerto Boyacá, llegué a un hotel, llegué a una bomba, tenía hambre, bueno, fui al restaurante, comí, normal, y le pregunté a la señora y le dije, hágame un favor, ¿dónde quedan hoteles acá? Me dijo, mire, allá queda un hotel, 50,000 pesos, pero eso era un hueco, era un roto. Y yo dije, me dijeron, vaya y pregunte la bomba. Fui y pregunté la bomba, 50,000, y eso es como pasar de estrato 1 a estrato 6, con aire acondicionado, había piscina, cama doble. Por eso es importante, muchachos, preguntar. Cuando lleguemos a un pueblo, preguntar bastante porque pues pasa este tipo de cosas. Entonces comí normal, estaba mamado, me acosté a dormir. Al día siguiente a las 6 de la mañana me levanté y arranqué otra vez. Ese día yo ya manejaba Garmin y yo planifiqué la ruta ahí. Garmin a uno le bota los datos. Entonces, digamos, el desnivel de la ruta completa, cuántos ascensos faltas, cuántas van, todo eso. Y me faltaban como, no sé, el primer día fueron 260 kilómetros más o menos. El segundo día fueron casi 180. Y yo iba como 100 kilómetros y todavía me decía que faltaban 4,000 de desnivel. Entonces yo decía, no, esto, o sea, no. Tañado. Sí, pues 80 kilómetros es un ya letras. va a llegar, güey. No, y es un letras. Y yo dije, pues no hay puertos tan largos. Seguí dándole cuando me llamó la persona con la que estaba. Ella iba yo viajaba y ellos iban en avión o en flota y yo llegaba en ciclo. Íbamos a hacer como un tour Colombia, por decirlo así. Y ella me llamó y me dijo, ya voy llegando acá al aeropuerto, yo te llamo cuando llegue a Río Negro. Yo, listo, dale. Le di, empecé a subir Alto Bonito. Tengo una deuda pendiente con ese puerto. Son 38 kilómetros aproximadamente y ya venía con el desgaste. Entonces yo empecé a subir. Me llamó ella, me dijo, ya estoy aquí en el avión, ya vamos a despegar. Entonces, claro, yo subiendo el vuelo de aquí a Bogotá ya son, no sé, 40 minutos más o menos. Entonces, ella me llamó otra vez, me dijo, ya estoy aquí en el aeropuerto. Y yo como que, uy, marica, ¿cómo así? ¿Y usted que lleva 5 kilómetros? No, ni 5, no era ni 5, yo iba muy poco. Yo, por ahí, bueno, pongámosle 5, 4 kilómetros, no sé. Eso fue como o sea, mentalmente me derrumbó porque yo dije, ¿por qué no me vine en avión? Fue como ese lapso como cuando uno va así en crisis, que ya la cabeza le dice, no, ya, baila, usted ya no puede. Entonces yo estaba ahí, suba, dele para arriba, no pasa por Cocorná. Yo veía que en Cocorná estaban haciendo parapente y yo decía, o sea, parce, están haciendo paracaidismo acá y me toca subir más. Yo decía, no, eso queda muy lejos. Me senté con tanta impotencia, esperé como 5 minutos que pasara una flota, no pasó, por algo pasan las cosas. Pasaron 2 ciclistas y me dijeron, hágale parcero que le faltan 15. Y yo dije, no sé si es bueno, no sé si es malo porque son 15 kilómetros. Yo decía, parce, uno siempre resume todo con patios. Sí.
¿Cuántos Yo decía, patios eran? Sí, yo dije, son casi 3 patios. Yo no, Ay, madre baila. mía. Me senté, lloré, creo que eso es uno de los momentos más críticos. Igual estaba abriendo como esa brecha ya del ultrafondo. Y hubo algo en mí que me dijo, no, hágale, parce, usted puede. Y ya agaché la cabeza y empecé a pedalear, tapé el ciclo computador para no ver a qué kilometraje estaba subiendo, porque estaba subiendo como a 3 kilómetros por hora. Entonces mentalmente yo decía, son 15, son 5 horas subiendo Uy. todavía. Y ya llegué al alto y me descolgué un poquito, Marinilla, y ya yo dije, si hay otro puerto ya hasta ahí quedo, porque ya no tenía más energía. Y no, ya cuando vi Medellín allá abajo, ya como que, uff, parce, qué alegría, qué felicidad. Ya coroné, llegué y pues ya la persona con la que estaba en ese momento pues ya llevaba como, no sé, 5 horas ahí en el hotel. Ya se iba a regresar. Y ya de ahí para allá ya fueron otras etapas, pero creo que esa fue la ruta para mí de ultradistancia. Y que sufrí, la lloré, me la gocé obviamente y pues eso fue lo que me abrió el portón a esto del ultrafondo. Y ya respecto a empezar a practicar distancias mucho más largas fue en el Everest de Romeral, que ahí fue donde creo que pues nosotros ya habíamos compartido Sí, como una ruta. rodaditas como muy suaves. Y a partir de ese Everesting, gracias a los pioneros, que es otra pregunta que le tengo, fue que iniciamos en esto, o por lo menos yo fui que inicié en esto, gracias aprovecho y le hago los agradecimientos a Luchito Aventuras, a Don Isidro Avela, Alexander Fabra también, que son los pioneros de esto del ultrafondo aquí en Colombia. Eran personas que, o son personas que se hacen etapas de 400, 500 kilómetros que la gente decía, uff, parce, eso no se puede hacer. Y ellos decían, ¿cómo que no se puede hacer? Sí se puede hacer. A Xavi también. A todo el team. A todo el team come mierdas. Son los locos Son pioneros en esto, por eso se llama así el team. Y la pregunta es esa, Adri, ¿quién lo inspiró a usted para hacer ultradistancia o ultrafondo, como lo quieran llamar? Uy, ¿quién me inspiró? Yo creo que la necesidad, güey. A mí me inspiró la necesidad que tenía. Porque ahora que le digo que empecé a encontrar en el ciclismo ese espacio como muy personal. Y ahora me causa curiosidad, como lo dices, de la puerta, güey. Porque después de eso a mí me gustaba verlo de esa manera. Como que en algún momento fue una salida, un escape parce, a dificultades que todos podemos tener. Y que en la pandemia de pronto se agudizaron más para muchas personas. Y empecé a practicarlo y como que empezó a convertirse eso en una salida. De una salida. Ahí como que al mismo tiempo el ciclismo yo también conocí la meditación y todo lo que hacemos con la tradición del budismo. Y como que esas dos cosas se combinaban, entonces yo salía a montar bici y lo trataba de hacer de una manera muy consciente. Entonces en esa conciencia era consciente de todo. Yo me hice un viaje a Santa Marta y me acuerdo mucho un momento en el que yo iba ahí andando y pensando, sí, ahí en la carretera, güey. Y empecé a ver que en la carretera habían gusanitos, güey. Gusanitos, muchos gusanitos, ahí en la berma, pasando como de un lado a otro la carretera, me imagino. Y yo empecé a ver un gusano y lo esquivaba. Y otro gusano y lo esquivaba. Y ese momento fue como que, uff, parce, esto siempre está acá, güey. Esos gusanos siempre pasan las carreteras y pues yo iba en moto, iba en carro y nunca los veía, ¿sí? Nunca sentía el olor, nunca sentía el aroma. Entonces como que el empezar a sentir todo eso fue como muy poderoso y muy profundo para mí. Entonces como que eso fue una inspiración muy fuerte en ese sentido. Y ya como que cuando empecé a hacer esas rutas y como que uno las posteaba por ahí, como que la gente, oiga, qué chévere, qué tal, y que ya uno posteaba también por ahí en algunos grupos de Facebook y empecé a hablarme con Freddy. Y me acuerdo que yo dije, oiga, eso del Everesting, no me acuerdo en dónde lo leí, y como que lo estaban hablando ahí en Facebook, como en un post y tal. Y yo, oiga, qué chévere, ¿no? ¿Cuánto es un Everesting en patios? No, 25. Yo, hijo de puta, eso es mucho, güey. Eso es imposible, eso no, nadie lo puede hacer. Y me acuerdo que por ahí intercambié mensajes con un man y me dijo, no, hagamos de una. Y yo tenía mi etapa de Bogotá letras, güey. Entonces yo decía, parce, soy un capo. Invencible, papá. Yo dije, parce, ¿usted cuánto ha montado en bicicleta? Le pregunté, y me dijo, no, pues yo he hecho como 26 horas. Y yo, uy, marica, ¿qué? Y yo en 17 que he destruido, vuelto nada, llorando, güey.
Pero me quedó esa semillita, ¿no? Esa semillita. Y ahí fue en donde los conocí a ustedes. Entonces yo me acuerdo que cuando conocí a Freddy me dijo, parce, vamos a hacer un Everesting, ¿quiere hacer un Everesting? Y yo, bueno, sí, de una. Y me metieron a un grupo y ahí estaban todos esos locos, que estaba Xavi, que estaba Fabra, que estaba usted, Freddy, estaba yo, pero pues yo era como el primíparo, güey. O sea, yo, parce, esa gente para mí era mi ídolo así top. Y ahí tuvimos como la fortuna de vivir cerca, güey, porque Sí. nosotros vivimos acá a 2 cuadras. Y entonces teníamos como que ese reto y podíamos pues como empezar a entrenar, ¿sí? Y pues Frey para mí, Frey fue una persona bien importante. Usted también, porque yo salía con ustedes y yo pues sí le daba, pero como que todavía no estaba en ese momento en el cual uno se llena como que cuando yo voy a iniciar una ruta yo como que tengo el mantra, güey, donde siempre estoy fuerte, güey. Estoy bien, estoy fuerte, estoy bien, estoy fuerte, estoy bien, Es estoy esencial. fuerte. Ujú. Así no haya entrenado, güey. Así haya dormido ni miércoles, así como en el finisher que no estaba para una montaña durmiendo porque estaba muy mal. Apenas yo inicio es como que algo que me repito y en ese momento no lo tenía y ahí empezamos a andar. Y cuando empecé a salir con usted y con Frey, que hicimos como unas 3, 4 rutas, Más o menos. que hicimos Tunja, que hicimos la Vuelta a Sumapaz, que hicimos... Ahí fue como que esa inspiración, ya todo se combinó, parce, todo se combinó y todo, yo creo que todo como que eso llegó a Romeral y en Romeral hizo, Explotó. explotó. Y explotó porque Romeral fue re especial. Porque Romeral era como que yo realmente llegué esa noche, yo veía a toda esa gente, pues marica, preparados, tenga esto. A muchos yo no los conocía, yo conocía como a 3, 4 personas. Y terminar Romeral, o sea, acabar ese puerto, hacer ese Everesting en un lugar tan difícil, que no lloviera y que al final fuéramos los dos, fue como, parce, no sé, la vida me puso acá, la vida me mostró esto y esto es algo que de verdad quiero abrazar muy fuerte, güey. Pero pues sí, fue como que la inspiración fue eso, como una sumatoria de muchos sucesos. No fue, digamos, Alguien muy vi a especial. alguien allá y dije, uy, quiero ser como esta persona. No. Ahorita obviamente admiro a muchas personas porque cuando uno empieza a hacer esto, pues sabe lo difícil que es. Y ver a alguien que se manda una carrera en un off-stop o se manda una carrera de varios días o sacrifica muchas cosas porque esto es de mucho tiempo, parce. Pues claro, eso crea una admiración y un colegaje, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, hay muchas maneras de hacer ciclismo, pero el ultrafondo es de amistad pura, güey. O sea, colegas, porque usted puede ir al lado mío y yo digo, bueno, atacaré a Carlos en los últimos 300. En los últimos 300 trataré de ganar, pero estaremos 18, 20, 24 horas ahí, los Juntos. dos, juntos. Entonces eso es algo que apasiona mucho, güey. Algo muy bonito. Y esa fue como la manera en que yo me enganché mucho en el ultrafón. Y nada, los dos como que iniciamos muy parejo en esas largas distancias, Sí. pero bueno, usted sí tenía como algunos referentes, usted es como que, ¿cómo fue su caso? Mi caso creo que fue algo similar, igual lo que le comenté pues anteriormente, me gustaba como abrir ese mundo de viajar, entonces ya me gustaba, fui a Bucaramanga en 2 etapas, fui a Armenia, fui a Ibagué, entonces obviamente digamos empecé como ese entrenamiento de kilometrajes largos, pero todo lo hacía en 2 etapas porque yo no me dimensionaba viajar de noche. Me daba miedo viajar de noche. Yo decía, no, o sea, yo que hago en carretera a medianoche solo, o sea, Sí, no. Entonces, eso, desde ahí, pues ya empezaba como esa pasión y esa ambición por sumar kilómetros y hacer desnivel. Y yo veía, en un momento, una vez, pues conocí a Freddy, saludos a Freddy también, y con el grupo Team Come Cacas, les digo así de cariño. Íbamos pasando por Cibate y llegó así como un comentario como muy esporádico, como, uy, ¿usted se imaginó en Everest en Romeral? Y quedó ahí la idea. Nosotros como que, ¿cuántos ascensos eran? Hicimos cuentas, dijimos 12 ascensos, nosotros, uy, no, eso es muy duro. O sea, 12 ascensos Romeral, para los que conocen Romeral saben la dificultad del puerto. ¿Ahí en ese momento habías hecho alguna repetición? No, patios, pero No, patios por sí, 2. pero en Romeral, No, nada. había ido a Romeral una sola vez, incluso.
Y programamos, armamos grupo en WhatsApp y dijimos como, pues hagamos 6, hagamos medio Everesting. Un domingo nos fuimos, hicimos el medio Everesting. Fuimos como 6 personas, 7 personas, entre ellas Freddy. Y ya desde ahí fluyó la idea como que, parce, hagamos el Everesting. Si podemos hacer 6, podemos hacer 12. Xavi tiene una relación muy buena con Fabra y Fabra pues conoce mucha gente. Fabra pues la experiencia de él creo que nos ha marcado a muchos de nosotros. Y el Fabra tomó pues como la batuta del mensajero, como lo conocen. Tomó la batuta del evento, eso trajo gente, eso trajo de todo. Y nada, pues ahí empecé como el puerto, la repetición de la repetición. Y ya desde ese punto como que Romeral también fue como que en lo personal fue lo que me hizo nacer pues, esta vaina del ultra, de la ultradistancia. Y bueno, esa fue la explosión, ¿no? Ese fue el inicio. Y eso ya fue hace casi 3 años. 3 años más o menos. Desde esos 3 años hacia acá, ¿cuál crees que ha sido el reto más, digamos que no solamente por físico, por kilometraje, sino que haya como superado en todo sentido a Carlos en la ultra? ¿Cuál fue ese reto? Uy, fue madre, yo creo que bueno, lo que pasa es que todos los retos se sufren, ¿no? Obviamente, por eso son retos. Se sufren, uno entra en crisis, nosotros les llamamos lagunas mentales. Llega el momento en que uno ya no quiere pedalear más y uno dice, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué vine? ¿Por qué me puse a hacer esto? Y es algo muy normal. Y creo que esa es la esencia del ultrafondo realmente, llevar el cuerpo al límite realmente, pues para lo que nos gusta hacer esto. Pero el reto más difícil que yo he hecho creo que ha sido el triple Everesting en Romeral, el año pasado, en mayo. Experimenté cosas que jamás había experimentado, desde lo mental, dolores físicos también. Tuve muchas, o sea, creo que nunca había tenido en un reto tanta intención de renunciar durante tantas veces. Hubo un momentico que dije, no, ya, hasta aquí, ya, o sea, ya, no me están pagando por esto, me falta la mitad. Bueno, me empezó un dolor de espalda, el paso del varón es un segmento como de 2 kilómetros, 3 kilómetros más o menos. 3 kilómetros. Al 17, al 18, por mi peso corporal, entonces tengo que ejercer un poco más de fuerza, la postura, bueno, en fin. Me salió un dolor de espalda en la zona lumbar y las piernas no me respondían. Para el doble Everest en Romeral eran 36 romerales, yo iba a 16, iba a la mitad, iba a 18 romerales yo. Entonces, claro, el ver o sea, el sentir esa sensación de querer renunciar, de que las piernas no responden, de que el dolor de espalda, uno no haya cómo acomodarse y ver que todavía me falta la mitad, yo dije, no, claro. o sea, no ya. No era faltando, No, sino era la mitad. Exacto, faltarán 2, uno dice, pues pucha, caminando los hago, pero todavía me faltaban 18 y fue algo muy, las cosas están donde tienen que estar y cuando tienen que estar. Yo iba con una compañera que está realizando el Everesting y hubo un momento de frustración en mí porque pues me había entrenado para eso. Empecé a llorar como, no, parce, o sea, no, me pasaron 1000 cosas por la cabeza como no. Y el hecho de saber que estábamos organizando ese evento y yo estar ahí sufriendo como que, parce, ¿por qué no me quedé organizando? O sea, le pasan a uno miles de cosas por la cabeza. Y hay una frase que yo siempre les pongo en las jerseys cuando se fabrican y es una frase que teníamos con David, que en paz descanse, un amigo que falleció entrenando, y es hasta que la mente se apague. Entonces, casualmente yo iba así ya, o sea, estaba yo creo que a 5 segundos, no sé, ya de desistir de ese reto y esta persona se fue un poquito como unos 2 metros más adelante de mí y cosa que levanté la cabeza y como que leí esa frase en ese momento y yo dije, no, parce, tengo que, o sea, algo me alimentó internamente y dije, sí, tengo que hacerlo. O sea, una frase de esas no la puedo como dejar así. Ya terminé la parte dura de Romeral, ya seguí más adelante. Uno de los patrocinadores que estaba ese día me dio una crema, bajé al hotel, me la aplicaron esto y arranqué.
Entonces ya eso me neutralizó el dolor. Después como que me indigesté con una de la comida, también no me entraba comida, o sea, todo mal. Pero ya fue un tema de cabeza y ya como que el cuerpo se me recuperó de una otra forma, ya las piernas me respondían. Pero ese reto sí lo sufrí, a la final hice 37 romerales porque... Por un pequeño problema en el ciclocomputador. Sí. por el afán de salir otra vez como a probar si me dolía la espalda o no, no prendí el ciclocomputador, subí, arranqué, subí, llegué arriba y miré a ver cuánto me había gastado y el ciclocomputador apagado. Entonces yo dije, no, parce. La ñapa. Ya 36 romerales, ya dije, ya, pues hagamos el último. El último me gasté 2 horas y media subiendo. Ya estaba rotísimo, obviamente. Fue una satisfacción enorme y fue algo muy bonito porque creo que ese fue el primer evento que nosotros hicimos de ultradistancia de Everesting. La gente feliz, la gente muy agradecida, estaban pendientes del reto. Pero eso, enfocando en eso. ¿Y en qué me cambió el ultrafondo? Uf, sí, en esos últimos 3 años, al Carlos que eras cuando empezaste a hacer esto, al Carlos que es hoy. ¿Qué crees que...? Uy, yo creo que prácticamente la vida, o sea, literal, la vida completa. Creo que el ultrafondo no lo enseña muchísimas cosas. Le aumenta a uno el umbral del dolor, la paz mental que le transmite el ciclismo. El hecho de que uno decir, yo puedo con todo, tengo que tener paciencia para todo. Tiene que uno volverse más organizado en muchas cosas, en el tema de alimentación, de indumentaria, en lo que uno va a llevar. Así es en la vida, es exactamente lo mismo. Igual todo es progresivo en esta vida, el estudio, el trabajo, igual el ciclismo, no va a hacer 200 kilómetros de una vez, entonces esos son progresivos, son escalones que uno tiene que ir subiendo poco a poco. La persistencia, creo, y la insistencia en querer lograr algo o sea, proponerse, ser un poco más disciplinado con el tema de los entrenamientos, la alimentación. Uno usualmente se alimenta mal, ya obviamente uno practicando un deporte de, no sé si llamarlo alto rendimiento, alta exigencia, esto tiene uno que volverse más organizado respecto a muchas cosas porque era un poquito desorganizado. El valorar las cosas, parce, eso es, creo que lo más esencial que me enseñó hasta el ultrafondo, no valorar hasta un vaso de agua, porque uno ya sabe que es estar sin absolutamente nada en un páramo. Y alguien que pase o alguien que esté en una tienda y le regale uno una botella de agua, eso es como un premio para uno. Como, parce, gracias, agradecido. Entonces uno se ve muy agradecido con el ciclismo, con el deporte, con la vida y con los seres más cercanos, que son los que se le aguantan a uno todo, lo apoyan, lo motivan, llamadas de aliento, usted puede. Así ellos crean que uno no puede y que lo indican uno, usted puede, ya con que eso. Le creen a la locura, ¿no? Esencial. Entonces eso es como lo que más me ha fluido en mí en estos años. Le vuelvo la pregunta. Y la pregunta es, en estos años de ultrafondo que más o menos ya practicando 3 años, casi lo mismo. Sí, muy similar. ¿Cuál ha sido su distancia o bueno, su reto más difícil, más exigente, mentalmente, psicológicamente, físicamente? ¿Y en qué ha cambiado ese Adrey de hace 3 años? Pues yo creo que el más es el cuádruple. No, algún día. No hago esa locura, no hago esa locura. Algún día. No, yo creo que el más pues he sufrido mucho, en todos, bueno, he sufrido. Pero creo que el reto, de pronto no más difícil, pero sí más bonito y más especial, creo que fue el Non-Stop Boyacá. Porque yo ese reto, cuando empezamos a organizarlo, y ya como tú lo habías hecho con Isidro, pues ya tenían la experiencia, ¿no? Y yo me acuerdo que en todas las reuniones que hacíamos era, uy, esta vaina es muy dura, uy, esto es muy difícil, uy, yo no vuelvo a hacer esto, uy, yo no voy a... Entonces como que a mí me ponían como en ese lugar en el que, claro, yo estaba obviamente en una reunión pues de trabajo, anotando las cosas y yo pensaba, yo decía, ay, parce, eso está muy difícil, güey. Yo, ¿será que no lo corro? Yo le saco el cuerpo a esto, yo mejor no voy. Entonces como que me empecé a llenar de un poco de ese miedo, pero también de esa emoción. Y decía, bueno, parce, pues marica, yo estoy acá también organizando esto, pero también el hecho de hacerlo fue algo muy, muy bonito, güey, porque era como que, bueno, también me voy a medir con la gente y pues los voy a acompañar. Y la verdad, cuando empecé el reto, yo dije, bueno, pues parce, si de pronto no la logro, pues qué hijo de puchas. Digamos que
creía yo que tenía como algo permitido, digámoslo así. Y empecé a darle y a darle y yo empecé a decir como que, uy, parce, voy re bien, güey. Y voy en la cabeza y yo llegué al primer checkpoint y como que no, ustedes son los primeros. Y yo, uy, parce, me empecé a sorprender a mí mismo. Y empecé a pasar por el otro y empecé a ver gente muy, muy tesa, muy, muy buena que iba ahí al lado mío y que les aguantaba el ritmo no sin no ir toteado, sino ir como yo la pensaba hacer. Y yo dije, eso me empezó a motivar mucho. Y en la primera noche yo me acuerdo que me quedé solo, bro. O sea, en un momento me quedé totalmente solo y yo casi no he tenido mucha experiencia en rodar solo. He hecho una que otra así solo, pero no sé, me cuesta todavía, la noche a mí me cuesta mucho todavía. Y nada, bueno, eso me empezó a dar mucha fuerza ese non-stop y cuando encontraba pues a la gente, a Sebas que nos ayudó resto, a Isidro, yo dije como que no, este evento es para mí. Tal vez puedo estar ahí muy cerca de la cabeza, puede estar más, como que ya uno siempre dice, el objetivo principal y por el que usted va, o por lo menos para mí todavía, es terminarlo, güey. O sea, ya si lo terminé me siento un ganador, güey. Claro. Porque pues fíjese en ese prácticamente y en las reglas terminamos como creo que 3, 4 personas. 2 nomás. 2 personas, imagínese. Ah, no, sí, 3. 3, ¿no? Entonces, como que en algún momento yo ya empecé a ver que aparte de terminarlo, que era muy posible, pues también podía estar muy en la punta. ¿Sí? Que yo ya vi, parce, hay como 5 personas y pues esto del ultrafondo es así, ¿no? Usted en algún momento puede ir bien y ¡pum!, salió de la competencia porque se le dañó algo, como a Jefferson, que se le dañó el zapato, pues lo iba amarrándose y de repente ya no pudo. Y dije, bueno, ya no va, güey. Entonces, como que todas esas cosas me empezaron a decir, bueno, tal vez usted lo puede lograr. Y yo llegué ahí a la Sierra del Cocuy fuerte, güey, estaba entero todavía. Y en ese reto creo que el único momento en crisis fue cuando iba bajando hacia el río del Chicamocha, que ya estaba alucinando, güey. Ya estaba muy mal del sueño, ya estaba que en cualquier momento yo abría los ojos y decía, uy, parce, ¿dónde tengo que frenar? Y aparte de eso, un montón de piedras en esa calle, güey. Que fue usted, ya iba a echarme pito y que por cosas de la vida yo había planificado la ruta y dije, en este punto, que es el punto más abajo, que es donde se supone hace menos frío, ahí voy a tratar de descansar. Y llego a ese punto y llegan ustedes conmigo y ahí hay tres compañeros y yo digo, no, marica, acá fue, dormí la horita y hágale. Y desde ese punto hasta Duitama, güey, me lo mandé de chorro, güey. De chorro. A tope. Y cuando llegué al páramo, y ese páramo allá, antes de llegar a ese páramo es hermoso, güey. Entonces yo iba ahí dándole no sé, güey, le daba lo que era, güey, porque yo ahí me comía a varias personas y pasé y ya cuando llegué y los vi a todos ustedes y yo, qué chimba, no, llegó de segunda, yo era como, parce, no lo puedo creer, güey. Qué chimba, güey. Fue un reto muy especial, muy bonito, por todo lo que significó, por la gente, por el organizarlo, por lo que les dimos a las personas, por todo, fue muy chévere, eso me marcó mucho. Y en cómo me ha marcado a mí, parce, a mí el ultraciclismo me salvó, güey. Me salvó. Pues yo digo que ahorita no puedo decir que soy una persona que está totalmente en bienestar, porque uno nunca lo está, güey. Siempre hay un desequilibrio, siempre hay dificultades de vida, pero creo que el conocer esta modalidad de ciclismo me sacó de un lugar muy difícil y me llevó a darme cuenta de lo fuerte que podía ser, güey. Primero físicamente y después mentalmente, porque ya ahorita si usted me dice, vamos a hacer este reto, puede que va a pasar, obvio, puedo fallar, güey. Pero como que ya se rompió eso, ¿sí? Como que ya... Ese miedo. Ese momento en el que usted dice, no, hasta acá lo voy a dar, es difícil que pase. Sí, ya es como que pues, toca terminar, güey. Me voy a echar más, me voy a echar menos, lloverá, me mojaré, pero voy a terminar. Y eso a usted mentalmente lo pone en otro nivel. Y yo les digo a los pacientes que atiendo normalmente, les digo como que no hay límites, güey. O sea, realmente yo no he conocido mi límite todavía. Porque yo digo, bueno, mi límite son 200 kilómetros y estoy haciendo 300 después. Y después haciendo 400 y después estoy haciendo otro y otra cosa. Y ya después se convierte eso, claro, uno sufre, pero ya empieza el placer a ser mucho mayor que el sufrimiento.
Entonces creo que me ha cambiado en eso, en ser una persona muy fuerte, muy persistente, muy positivo también, porque usted tiene que ser muy positivo. Si usted está con algo negativo, sí, yo antes era así, güey, y yo como que llovía y yo, ay, ya, como que ya, güey. Ya no salgo. Y llamaba a Carla y yo, no, esto está haciendo mucho frío, eso. Y ella también como que cambió eso, ¿no? Porque yo me acuerdo que la otra vez cuando íbamos para hacer línea letras, que estábamos en Armenia, donde una vez me retiré ahí, no, bueno, un poquito más adelante, pero ahí ya estaba vueltona. Y justo en ese mismo momento, en ese mismo lugar donde habíamos parado, yo volví a llamarle y ella me dijo como, listo, parce, ya está cerca, hágale. Y yo fue como, uy, marica, no me apoyan de volver. ¿Sí? Ya tocó seguir. Ya toca seguir y ya, eso es como que ya esa fortaleza se traslada a muchas cosas, güey. Sí, a veces hay un problema, hay una dificultad, hay una cosa difícil y usted, bueno, ¿cuáles son las herramientas que tengo y cómo las aplico acá? Y eso es muy valioso para todo. Entonces creo que el ultra, me cambió el resto en eso y lo agradezco, güey. Creo que eso fue una bonita experiencia que tuve y que espero me acompañe hasta que ya no pueda más, güey. Y ni voy a decir que los años. No, ya, no, sí. Porque sí. tenemos un invitado. Tenemos un referente de 70 y tantos. 73 añitos, que va a ser, creo que, nuestro segundo podcast. Y es una persona del cual van a aprender mucho. Van a aprender bastante porque... Pues no, es que uno queda sin palabras con ese hombre. Sí, ese queremos que sea nuestro segundo episodio. Y ya como para ir cerrando, porque ya hasta acá como que tenemos planeado este espacio. Llegaron hasta este punto, pues nada, queremos darles las gracias por estar acá en este primer episodio. Esperamos que podamos compartir muchas experiencias, que muchas de las personas pues, que nos están viendo ahí nos puedan acompañar acá. En el próximo pues vamos a tener una persona muy especial, entonces ya estarán ahí como enterándose un poco. Y pues nada, muchas gracias. Eso fue todo acá como en nuestras experiencias de este primer episodio. Y para nuestro yo del futuro, pues acá estamos. Oigan, muchachos, muchísimas gracias, obviamente, por perder el tiempo con nosotros, por estar aquí. Esto es un nuevo proyecto que tenemos en mente, vamos a ver si funciona. Igual lo importante es que estas historias queden grabadas más allá de lo digital, pues que quede grabada dentro de nosotros, que ustedes nos conozcan un poco más allá de lo que es Bucru, de lo que es Adrey, en lo que ven en redes, sino de pronto un poco más en el trasfondo de las experiencias vividas. Más adelante sacaremos un podcast exclusivamente de Adrey, exclusivamente mío, para que de pronto podamos alargar esa brecha. Y nada, muchachos, entonces esto fue el primer capítulo de Recorriendo Kilómetros, así que muchas gracias, no siendo más. Chao, Pues. nos vemos.